Un cristiano estaba leyendo su Biblia en un avión. Un ateo estaba sentado junto a él y le preguntó qué estaba leyendo en la Biblia. El cristiano respondió: la historia de Jonás. El ateo comenzó a burlarse. No me digas que crees en esa historia ridícula. Sí, respondió el cristiano. ¿Realmente cree la historia de un hombre que fue tragado por una ballena? Bueno, la Biblia dice que fue un gran pez. Tonterías, dijo el ateo. Sea una ballena o un gran pez, dígame, ¿cómo fue tragado exactamente y cómo es que sobrevivió en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches? No lo sé, pero preguntaré a Jonás cuando llegue al cielo. El ateo sonrió. ¿Y qué tal si Jonás no está en el cielo? Entonces el cristiano respondió: en tal caso, usted puede hacerle la pregunta directamente. Mis hermanos, la incredulidad a la palabra de Dios y a Cristo mismo trae como consecuencia eso. Si alguien no cree en Jesucristo, tal y como la Biblia lo describe, no podrá ser salvo. Yo he titulado mi sermón: Jesús, falso y endemoniado o Señor. Leamos nuestro texto, por favor. Marcos capítulo 3. Este es ya el 11º sermón en Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35. Dice así la palabra del Señor. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el poder, o más bien, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos decían, o porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oremos. Padre, bendícenos con tu palabra, Señor, auxílianos con tu Espíritu. Permítenos tener un corazón enseñable, sensible a tu palabra, Señor. Trabaja con cada uno de nosotros
en el momento de escuchar tu palabra predicada y aplicada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, ¿falso y endemoniado o Señor? Alguna de estas tres es Jesús para usted. Y quiero que veamos en nuestro texto cómo Marcos nos presenta tres escenas. De hecho, Marcos continuamente hace a veces un tipo sándwich, y esta es la primera, donde empieza hablando de su familia, luego mete otra cosa en medio y luego termina otra vez con su familia, un sándwich. Esta es la primera de esas escenas sándwich de Marcos. Tres escenas encontramos en este texto. Y en la primera escena vemos un loco endemoniado, versículo 20 al 22. Dice el versículo 20 que las personas en ese momento se empezó a golpear otra vez de nuevo la gente. Es más, dice Marcos, y Marcos quiere dejarnos ver qué tan agotador era el ministerio de Jesús, y al mismo tiempo qué problema tenía la gente. Esta gente literalmente era egocéntricas. No les importaba que Jesús y sus discípulos no pudieran dormir, no pudieran comer, ahí no les importaba, nada más llegaban a la casa donde estaban, se agolpaban. Es más, en algunas ocasiones Jesús tampoco podía predicar. Eran egocéntricas. Vean el versículo 20, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Literalmente eso dice el griego. Algunas versiones nada más dicen ni podían comer. Literalmente el griego dice ni podían comer pan. Hermanos, hay un pastor muy conocido, no voy a decir su nombre, pero él cuenta una historia respecto a esto, al egocentrismo de la gente, que no piensa en otras personas sino solamente en ellos. Por ejemplo, este pastor dice que una vez una persona le llamó como a las 12 o 1 de la mañana porque tenía un problema. Para la persona creía que tenía un problema que no podía esperar hasta el otro día, y llamó a este pastor muy conocido. Después de hablar con la persona, el pastor dijo: realmente el problema que tenía no era de gravedad, podía esperarse hasta mañana, sino que a él no le importó. Egocéntricamente dijo: yo necesito que me ayuden, no me importa despertar a la gente. Y lo llamó a las 11, 12, 13, no me acuerdo a qué horas era, pero era así de madrugada casi. Luego él dice que la misma persona, tiempo después, un domingo por la tarde, termina el servicio, termina el culto, él se va a su casa a descansar y a almorzar, y en medio almuerzo, adivinen qué, vuelve a sonar el teléfono, porque era una llamada también, de la misma persona, con otro problema. Y de la misma manera, después de analizar su problema, no era de vida o muerte tampoco, no era gravísimo, podía esperar a otra hora, no tan importuna como el tiempo de almuerzo, que el pastor tenía ahora para estar en casa, descansar y almorzar. Dice este pastor que la tercera vez que le sucedió, que le volvieron a llamar la misma persona con la misma intensidad, y le dijo: mira, tú tienes un problema, tú eres un egoísta, eres egocéntrico, piensas en ti nada más. A ti no te importa molestar a la gente, solo piensas en ti. Bueno, ese es el tipo de persona que Marcos nos refleja aquí. A esta gente no le importaba si Jesús comía o no comía. Nada más llegaban porque querían ser sanos, llegaban porque querían supuestamente escuchar la palabra o querían ser, no sé, sanados de alguna manera. A ellos no les importaba. Y dice Marcos que ni aún podían comer pan, ¿verdad? Despuesito de esto, mira cómo Marcos nos presenta, que por obvias razones en el contexto, son la familia de Jesús en el versículo 21. Dice: cuando lo oyeron los suyos, su familia, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Cuando usted estudia este texto y ve cuando dice los suyos, esa palabra griega simplemente da a entender a alguien muy cercano, a alguien muy querido. Podrían ser muchos amigos que estaban ahí, etcétera, alguien que estaban del lado de él, literalmente. Pero el contexto luego vamos a ver que era su familia. Ahora, la familia de Jesús aparece en escena. Está la gente aquí agolpada
Jesús no puede ni siquiera satisfacer sus necesidades más básicas, que es comer. Llega la gente y al mismo tiempo Marcos nos presenta que cuando su familia oyeron lo que estaba pasando, vinieron a él. Hermanos, piensen en un momento y pónganse en los zapatos de la familia de Jesús. Pónganse en sus hermanos, porque Jesús tuvo hermanos, por eso las dudas. Jesús tuvo hermanos nacidos de María y tuvo hermanas nacidas de María también. Lo vemos en este texto, lo vemos en el otro que ya llegaremos ahí. Y por las dudas, Mateo capítulo 13, versículo 55 dice que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Así que Jesús tuvo hermanos y hermanas nacidas de María. Pero pónganse en los zapatos de esta familia de Jesús por un momento. Por ejemplo, Jesús creció con sus hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Imagínate por un momento de que usted crece con su hermano, usted juega con su hermano normal, común y corriente hasta los 30 años. Era un hermano normal. Jugaba con usted, estaba en su casa, usted lo veía acostarse, levantarse, comer, etcétera. Su mamá lo vio crecer, era un niño, por decirlo así, entre comillas, normal, como todos sus otros hermanos, nada más que sin pecado, que no era tan normal, ¿verdad? Pero imagínate haber crecido con Jesús. Ahora, después de 30 años de usted crecer con su hermano, de usted verlo jugar con usted, etcétera, usted escucha decir a ese hermano suyo, yo soy Dios. Usted escucha decir a ese hermano que tiene poder para perdonar pecados. O sea, pongamos en la familia de Jesús también un momento. Es más, usted escucha de que aún los líderes de Israel están furiosos contra él y que quieren matarlo. Posiblemente entendieron las intenciones, como dice el contexto, que ellos hicieron un complot con los herodianos para matarlo. ¿Qué pensaría usted de su hermano? Que ahora de la noche a la mañana empieza a decir que Él es Dios, que Él tiene poder para perdonar pecados. Los líderes están en contra de Él. ¿Qué pensaría usted de Jesús? Dice el texto que cuando los suyos oyeron esto, vinieron para prenderle. Así dice la Reina Valera. Para prenderle. Literalmente para tomarlo por la fuerza. Ellos no venían simplemente a darle un consejo a Jesús. O sea, Marcos no quiere dar a entender que sus hermanos, no sus hermanas, porque no era bien visto en la cultura, eran sus hermanos y su madre, llegaban donde estaba Jesús, no a darle un consejo. Dice Marcos que ellos venían literalmente a tomarlo por la fuerza para llevárselo. ¿Y saben por qué? Porque dice que ellos pensaban que él estaba fuera de sí. Literalmente, él estaba fuera de sus casillas. Era un loco, era un demente, lo que dice la palabra griega. Su familia pensaba eso de Jesús. Este hombre está loco. Los líderes quieren matarlo ya. Él ha dicho supuestamente blasfemia, es decir, que él puede perdonar pecados. Ha dicho que Él es Dios, ha dicho que Él es el Mesías. Nosotros crecimos con Él. Este hombre está loco, vamos a llevarlo. Y a la fuerza, porque posiblemente no va a querer venir con nosotros. Esa era la intención de la familia de Jesús. Llevárselo a la fuerza. Como cuando usted le dice a su hijo de 2 años, vamos a bañarnos, y él sale corriendo. Lo que tiene que hacer la mamá es ir a agarrarlo a la fuerza y traérselo. Así querían hacer con Jesús. Exactamente lo mismo. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la ceguera, hermanos? Y poniendo por ejemplo a la familia de Jesús. ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera? Con tantos milagros que ya Jesús había hecho. Con las declaraciones de los demonios acerca de Jesús. Porque los demonios, como vimos en el contexto de la semana pasada, gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Con tantos milagros. Escuchando a los mismos demonios decir eso, con la autoridad que le fue tan evidente sobre los demonios que Jesús les daba órdenes y ellos obedecían. Aún así,
Los hermanos de Jesús y su madre, dice Marcos, lo tachaban como un demente. ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual? Los líderes de Israel querían matarlo. Su propia familia lo consideraba un demente. Hermanos, la evidencia de que Jesús era quien él decía quién era mucha. Pero su incredulidad era más todavía. Hermanos, en tal caso, solo la obra del Espíritu Santo en sus corazones puede hacer que crean en Él. Y más adelante ellos creyeron en Él. Pero solo la obra del Espíritu Santo puede convencer a estos hermanos de Jesús de quién verdaderamente era Él. Imagínate que tu hermano empieza a decir de un día para otro: yo soy Dios. Y yo tengo el poder para perdonar pecados. Se necesita una obra realmente de Dios para creer tal cosa. Hermanos, muchos aún el día de hoy se consideran, o más bien consideran a Jesús un loco. El día de hoy todavía hay gente que considera a Jesús un loco. Usted escucha científicos y gente de esta que se cree sabia en sí misma, y ellos hablan mal de Jesús. Y le voy a dar un ejemplo rápido nada más. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová en su enseñanza dicen que Jesús era un loco y un mentiroso. Porque cuando usted lee los textos de la Biblia donde Jesús mismo dice que Él es Dios y ellos no creen que Jesús es Dios, a ellos no les queda otra alternativa que decir: Jesús mintió y era un loco por decir eso. Y si no dicen eso, tienen que creer lo que Jesús dijo. Para ellos Jesús era un mentiroso, o es un mentiroso, y su alma, la de Jesús. Para los testigos de Jehová, el alma de Jesús era tan contaminada por el pecado como la tuya y la mía. Porque de no ser así, tenía que ser Dios. Para no tener pecado, tenía que ser Dios. Y un testigo de Jehová, al decir que Jesús no es Dios, está diciendo que tiene pecado. ¿Me entienden? Es la lógica de 2 más 2 son 4. Por eso, una vez hablando con unos testigos de Jehová, yo tomaba el texto donde dice que hay de aquel que tiene por inmunda la sangre del pacto, la sangre de Cristo, y que lo pisotea, que lo que le espera es una horrenda expectación de juicio. Y la Biblia de ellos lo dice tal cual como la nuestra también. Y yo le hice una pregunta: ¿tú crees que Jesús tenía pecado? Y no sabía qué responderme, porque si me decía que sí, yo le decía: bueno, estás bajo esta condenación. Y si me decía que no, tenía que admitir que Jesús era Dios, porque todos los seres humanos son pecadores. Bueno, lamentablemente todavía hay personas que creen que Jesús está loco, o era un loco, demente, que realmente no era Dios. Ahora, esa es la primera escena que Marcos nos da acerca de su familia. En la segunda escena vemos el pecado imperdonable, que va desde el versículo 23 hasta el versículo 30. Un pecado imperdonable. Por ejemplo, dice el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Si ustedes prestan atención, aún en el versículo 23, dice el texto que, y habiéndolos llamado, está hablando de estos líderes de Israel, no de la gente que está ahí, de los líderes de Israel que lo estaban acusando. En el verso 22 se nos dice que la familia decía que Jesús estaba loco, de ahí el título de mi sermón. Pero en el versículo 21 se dice que él estaba loco. En el versículo 22, los escribas tienen otro parecer acerca de Jesús. Ellos no creen que Jesús está loco. Ellos van más allá. Y dice el verso 22, pero, hacen contraste, Jesús no está loco.
los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. No, Jesús no está loco, lo que está es endemoniado. ¿Verdad? Está endemoniado. Ahora, mis hermanos, noten que en el versículo 22 se nos dice que estos escribas venían de Jerusalén. ¿Saben por qué Marcos saca ese detalle de que estos escribas no eran los escribas normales, comunes y corrientes de ahí, de Capernaum, sino que venían de Jerusalén? Porque los escribas de Jerusalén, históricamente hablando y culturalmente hablando, tenían más autoridad y más credibilidad que todos los demás. Entonces, esta era como la carga pesada de los escribas. Y ellos llegaron a lo que estaba sucediendo y ellos dicen, no es que está loco. Jesús hace milagros, echa fuera demonios porque está endemoniado. Lo que tiene por dentro es a Satanás, es a Belcebú. Y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. En el versículo 23, vamos a ver. En el versículo 22, es donde ellos blasfeman contra el Espíritu Santo. Ellos tenían otra conclusión de Jesús. Estos, ¿verdad? Estos no solo decían que Jesús blasfemaba, que ya lo vimos en el contexto, cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, ellos dijeron en su mente, dice Marcos, este está blasfemando. Estos escribas no solamente decían que Jesús blasfemaba, no solamente planearon matarlo como lo vemos en nuestro contexto, sino que ahora dicen que por el poder de Satanás opera Jesús los milagros. Ya llegaron hasta ese punto. Entonces, en esta escena vemos el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en el verso 23, Jesús se dirige a ellos, a los que están diciendo que está endemoniado. Es a ellos a quien Jesús llama. Imagínense la escena, está Jesús en la casa, hay tanta gente que no puede ni comer. Pero de alguna manera están los escribas de Jerusalén ahí y empiezan a decir, ese hombre está endemoniado, ese hombre tiene un poder diabólico por dentro. Y Jesús le dice, vengan acá, venga, voy a hablar con ustedes. Ustedes me están acusando, yo les tengo unas preguntitas a ustedes. Eso es lo que está diciendo el versículo 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Jesús usa la misma idea con que lo acusan. En el versículo 23 y 24. Porque dice que Él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Entonces Jesús toma la idea de un príncipe y de un rey y dice lo siguiente. Si un reino, en el versículo 24, ve que Él toma la misma idea de ellos para contraatacar y defenderse. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Eso es lógico. Luego dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La conclusión lógica entonces en el verso 26, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Cierto? En otras palabras, Jesús quiere mostrar a toda la multitud que está ahí lo absurdo. Y perdón la palabra, pero es lo que literalmente se puede decir en el griego. Cuando la palabra o la Biblia menciona la palabra tonto, literalmente lo que quiere decir es estúpido. Jesús quiere mostrarle a la multitud la estupidez que ellos están diciendo de decir que están endemoniados. Y que por el poder del demonio echa fuera los demonios. Y Jesús llama a esta gente para que quede a vista de toda la multitud lo absurdo de la acusación de los escribas. Y pone un ejemplo de la familia. Si las familias no se mantienen unidas y más bien se dividen, no van a prevalecer. En otras palabras, hermanos, cuando Jesús pone, por ejemplo, el ejemplo de la familia o en la familia no pueden haber bandos. ¿Qué pasaría en un matrimonio si tienen 2, 3 hijos
y el padre se hace un bando con 2 hijos o un hijo en contra de la mamá y los otros, ese matrimonio no va a acabar bien, esa familia no va a terminar bien. Eso es como cuando en una familia, y sucede más de lo que ustedes piensan, cuando en una familia hay 3, 4 que trabaja el papá y trabajan 3 hijos o hijas, por ejemplo, pero cada quien jala para su saco con el dinero que le dan y nadie aporta para la casa, esa casa no va a terminar bien, se están dividiendo. Nadie aporta, nadie ayuda, sino que se están haciendo bandos. Dice Jesús, tal casa, tal familia no va a terminar bien. Y vamos de la mano. La iglesia también es una familia. Y esta verdad aplica. Quien divida una casa, quien divida una familia, y tal persona no quiera cambiar su actitud, esa persona debe ser removida de la familia. Si no, la familia va a terminar mal. Y eso ha sucedido en muchos hogares. Y de igual manera, hermanos, cuando en una iglesia hay alguien que trae división y no quiere arrepentirse, debe de irse. Noten cuántas veces dice en 3 versículos la palabra divide. 3. Y Jesús dice, cuando hay una división, no va a terminar bien. Y Jesús dice, ¿ustedes creen que Satanás se va a meter en mí para echar fuera demonios y pelear contra sí mismo? No va a terminar bien, es la lógica de la ecuación. Hermanos, el versículo 26 Jesús claramente enseña que Satanás no es el que está actuando en él. Dice el versículo 26. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. En otras palabras, Jesús dice, vean la lógica con la familia, vean la lógica con un reino. Si eso sucede así, Satanás no puede estar actuando en mí. Es imposible, sería una estupidez. No es el diablo el que está detrás de todo lo que estaba sucediendo con Jesús, no era él. Solo unos versículos antes, Dios nos dice que los demonios decían que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y que Dios era el que estaba actuando en él. Solo unos versículos antes. Los mismos demonios estaban diciendo quién verdaderamente es Jesús y cuál era el poder que operaba en Jesús. Los mismos demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. Y por implicación es el poder de Dios el que está en ti. Así que los escribas habían llegado a un nivel mucho más profundo que los mismos demonios. Porque los demonios sabían quién verdaderamente era Jesús. Hermanos, dice Marcos 3:11, además los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él y gritando, dice la Nueva Versión Internacional, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios. Jesús dice, es imposible que la acusación de ustedes sea real. Yo no puedo estar endemoniado, yo no puedo estar echando fuera los demonios por el mismo poder de Satanás. Después de aclarar que no era Satanás el que estaba actuando en Jesús, explica lo que en la atmósfera espiritual estaba sucediendo. Vean el verso 27. Dice el verso 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. O sea, Jesús dice, les voy a decir en parábolas, porque recuerden que él está hablando en parábolas. Y la intención de las parábolas en algunas ocasiones era que la gente no entendiera nada, para que no se salvara. Marcos capítulo 4, versículo 11, que en algún momento llegaremos ahí, dice claramente que la intención de las parábolas muchas veces es que la gente no entienda nada para que no se arrepienta, para que no se salve. Y ahora Jesús en parábolas le está diciendo a esta gente, el poder que opera en mí no es satánico,
No es un demonio lo que yo tengo dentro. En realidad lo que está pasando en la atmósfera espiritual es algo más grande, más sorprendente de lo que ustedes se imaginan. Según el versículo 27, hermanos, ¿quién es el hombre fuerte de ese texto? Porque el verso 27 dice, ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte. En ese contexto, ¿quién es el hombre fuerte de la casa? Satanás. Ese es el hombre fuerte de la casa. Segunda pregunta, ¿cuáles son esos bienes que ahora este hombre está despojándolo? Son las almas de las personas. Y tercera pregunta, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Según el versículo 27. ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí verdaderamente? Era que Jesús había atado a Satanás y estaba saqueando los bienes que tenía Satanás. Jesús le puso un freno, por decirlo así, una cadena para ponerle un límite a Satanás. Y ahora él podía rescatar las almas que Satanás tenía atadas. Entonces vean lo que Marcos está queriendo darnos a entender. Mientras los escribas decían que lo que Jesús tenía era a Satanás por dentro, a Belcebú, en realidad lo que estaba pasando era que Jesús había atado a Satanás porque tenía más poder que Satanás, porque verdaderamente era Dios, y estaba saqueando las almas para liberarlas y para salvarlas. Eso es lo que verdaderamente estaba pasando. Jesús ató a Satanás. Vayan conmigo un momento, no pierdan ese texto. Vayan conmigo a Apocalipsis 20. Yo sé que ustedes ya han escuchado ese texto, pero quiero recordárselo. Apocalipsis 20 del 1 al 2. Y lo traigo a memoria porque yo sé que hoy día se malinterpreta muchísimo el libro de Apocalipsis. Y tal vez alguien de aquí ha escuchado alguna otra interpretación de este texto. Apocalipsis 20 del 1 al 2 dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al diablo, al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Eso dice Apocalipsis 20. Lo que estamos viendo en nuestro texto es precisamente lo que Apocalipsis 20 dice. Jesús, cuando vino hace más de 2000 años, ató a Satanás y estaba quitándole todos los bienes que tenía, que eran sus almas. En algún momento podemos estudiar nuevamente la doctrina del arrebatamiento y todo esto, ¿verdad? Que yo sé que se ha malinterpretado mucho. Pero no es que en un futuro Satanás va a ser atado. No, Apocalipsis ahí está hablando de la historia. Pero Marcos y Mateo, por ejemplo, nos dicen cuándo sucedió eso en la historia. Sucedió cuando Cristo vino por primera vez. Él estaba saqueando los bienes. Pregunto, ¿sí o no? Hemos leído en Marcos cómo Jesús echaba fuera demonios. Hemos leído en Marcos cómo Él estaba salvando almas. ¿Sí o no? Él estaba despojando a este hombre fuerte porque ya le había atado. Y la idea de atar ahí es como si usted le pusiera una cadena para que tuviera un límite. Por eso Apocalipsis 20 dice que el ángel descendió con una gran cadena. Satanás anda suelto, ¿sí o no? Satanás anda suelto. Primera de Pedro 5 dice que él anda como león rugiente viendo a quien devorar. Pero tiene un límite. Si hay un perro bravo con una cadena de 4 metros de largo, y usted se le arrima al perro a 1,5 metros, lo va a morder. Pero si usted se le arrima al perro a 6 metros, el perro no le va a hacer nada, tiene un límite. Eso es lo que Dios hizo con Jesús cuando Jesús vino por primera vez. Le puso un límite a Satanás. Vayan conmigo a Hebreos 2.14. Ese texto está dentro del texto que el hermano Alberto leyó antes. Hebreos 2.14. Hermanos, y yo les insto a que estudien este texto también. Porque la palabra destruir que aparece en este texto no es lo que significa en español, como que yo agarro este micrófono con un mazo y lo destruyo. La palabra destruir en ese pasaje bíblico
da la misma intención de ponerle un límite, de neutralizar. Dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo. Él tuvo carne, tuvo sangre. ¿Para qué? Para destruir, y la palabra es neutralizar, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eso sucedió cuando Cristo vino. No va a suceder en el futuro. Dice que fue por la muerte de Jesús. Así que Marcos nos da esta escena, como bien dice, ustedes están diciendo una locura, ustedes están diciendo una estupidez. Ustedes dicen que yo tengo un poder demoníaco dentro y por eso echo fuera los demonios. No, les voy a decir qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Es que yo he atado a Satanás, le he puesto un límite y yo estoy recuperando, estoy saqueando todas las almas que he querido. Eso es lo que verdaderamente está sucediendo. Yo no estoy endemoniado. El poder que opera en mí no es el de Satanás, es el de Dios. Literalmente es el Espíritu Santo el que está trabajando en mí. Recuerde que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Y era el que estaba actuando en Jesús con todos esos dones y con todo este poder. Algo histórico, fantástico, sobrenatural estaba pasando. Pero los religiosos no podían verlo, sino que iban de mal en peor. Iban de mal en peor. Veamos en sí el pecado en el versículo 28 y 29. Después de que Jesús aclara qué es lo que verdaderamente estaba pasando, dice el versículo 28, de cierto os digo, ¿a quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a estos que lo acusaron. De cierto os digo, y lo hizo públicamente, Jesús no andaba con medias tintas. Dice el versículo 23 que Él los llamó. Y recuerden que había una multitud. Dice que Él los llamó para hablar con ellos. Y públicamente les dijo en el versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron esos hombres? Públicamente. ¿Cómo cree usted que se sintieron esos líderes religiosos cuando Jesús los llama y les dice, vean, les voy a mostrar públicamente que es una estupidez lo que ustedes están diciendo? Y se los demuestra. ¿Cómo se sintieron? Y luego les dice, ¿saben qué? Les tengo una noticia para ustedes. Ustedes pueden blasfemar lo que ustedes quieran. Ustedes pueden tener todos los pecados, que incluso si se arrepienten, todos serán perdonados. Pero hay un pecado que ustedes han cometido, que no tiene perdón jamás. Que es que blasfemen contra el Espíritu Santo. Públicamente se los dijo. ¿Usted cree que Jesús se andaba preocupando porque la gente se sintiera mal? No, ellos se lo merecían. ¿O usted cree que Jesús se preocupaba porque la gente se sintiera mal cuando les decía las verdades? ¿O no les dijo delante de todos en Mateo 23, hipócritas? ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! Y les tira una retajila. Es más, los trata como que si estuvieran podridos por dentro. Ustedes son como los sepulcros blanqueados, muy lindos por fuera, están podridos por dentro. No, Jesús tenía carácter para hablar. Y aquí vemos a estos hombres queriendo, porque yo supongo que estos hombres, porque Marcos no dice que ellos lo pensaron. Marcos no dice que estos hombres pensaron, este hombre lo que está es endemoniado. No, Marcos no dice que ellos lo pensaron.
Marcos dice más bien que los escribas que habían venido de Jerusalén decían públicamente. Ellos querían desacreditar a Jesús públicamente. Lo quieren hacer público. Público lo van a escuchar también. En el versículo 28 se nos dice una realidad. Los pecados pueden ser perdonados. Hermanos, cualquier pecado que usted haya cometido, si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Cualquiera, dice, los pecados pueden ser perdonados, cualquiera. Pero existe un pecado imperdonable. Versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Jamás. Sino que es reo de juicio eterno. Hay un pecado imperdonable. Ahora, ¿en qué consiste este pecado? Muy buena pregunta. La mayoría de personas que han leído la Biblia y que han pasado por textos como estos, se han preguntado alguna vez, ¿habré cometido ese pecado yo? Yo no sé ustedes, pero yo me lo he preguntado. ¿Habré cometido ese pecado yo? Porque dice que si yo lo he cometido no tengo perdón. ¿En qué consiste el pecado imperdonable? Bueno, por el contexto de nuestro pasaje, viene de parte de una persona o de personas que han endurecido mucho su corazón, mucho. Están duros ya. Es más, ¿saben por qué han venido endureciendo cada vez más y más y más su corazón? A tal punto que han llegado a un momento donde no tienen vuelta atrás. Porque primero en el capítulo 2, versículo 7, dijeron de Jesús, este habla blasfemias. Pasó el tiempo, en el capítulo 3, versículo 6, hicieron un complot para matarlo. No, matemos a Jesús. Imagínense a qué dureza llega su corazón para decir matemos a Jesús. Y en el mismo día de reposo. Y ahora ya llegó, como decimos nosotros, a la gota que bota el plato, que bota el vaso. Ahora están diciendo que el poder de Jesús viene de Satanás. ¿En qué consiste este pecado? Viene de una persona que está dura, realmente dura contra Dios y contra todo lo que quiere y tenga que ver con el Señor. Pastor, una pregunta. Y por ejemplo, una persona que ha sido atea, ¿verdad? Okay. En una persona que ha sido atea, es muy diferente, ¿verdad? Pero luego le voy a decir por qué. ¿Está bien? Ahora, este pecado es imperdonable, como les digo, viene en una ascendencia de su corazón que se va endureciendo y endureciendo y endureciendo y endureciendo. Y si observamos, los líderes religiosos, como les decía, fueron aumentando. Ya les dije Marcos 2.7, Marcos 3.6, y ahora en este texto llegan a decir que Jesús no solamente habla blasfemias, no solamente es un mentiroso, no solamente es un falso para ellos realmente como el Mesías, sino que ahora lo que opera en él es un poder satánico. Llegar a decir que el poder de Jesús viene por un demonio, o decir que el Espíritu Santo, quien es el que hace los milagros, realmente es un demonio, no tiene perdón jamás. Yo no sé qué le pasará por la mente a todos los ateos. Es más, literalmente los ateos se convencen a sí mismos. El Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, lo que está diciendo es, la persona se quiere autoengañar a sí misma y se quiere autoconvencer de que no hay Dios, que Él puede hacer lo que quiera. Ahora, si un ateo o si alguna persona en algún momento comete este pecado de decir que el poder de Jesús venía o viene por parte de Satanás,
ese pecado no tiene perdón. O sea, una persona no puede creer en Dios. Y si se arrepiente, es perdonado. Una persona puede negar a Jesús, como Pablo en el principio. Pero si se arrepiente, tiene perdón de Dios. Hasta ahí un ateo puede tener perdón de Dios. El problema es cuando la persona abiertamente, después de tanta evidencia, como lo tenían ellos, de haber visto milagros, de haber escuchado a los propios demonios decir quién era Jesús, y a pesar de todo eso, para poder quitárselo de encima, porque se llevaba toda la popularidad y ya no ellos, empiezan a decirle a la gente, ese hombre lo que tiene por dentro es a Satanás. Y lo que hace, lo hace por el poder de Satanás. Ese pecado, el decir eso, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Veamos el versículo 29, la expresión de Jesús. Dice el versículo 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, y sabemos que el que blasfema contra el Espíritu Santo tiene que ver con decir de que Jesús estaba endemoniado y era el poder de Satanás en él. No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y vea lo que dice el versículo 30, la aclaración. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ese es el pecado imperdonable. El decir que Jesús tenía un espíritu dentro, un demonio. Ese es el pecado imperdonable. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo hemos cometido. Por eso estamos preocupados. Los escribas no estaban preocupados por eso. Ellos estaban convencidos de que verdaderamente tenía el poder de Satanás por dentro. Ahora, mis hermanos, esa es la segunda escena. No solamente estaba loco, como decía su familia, sino que era un hombre endemoniado. La tercera escena de Marcos que nos presenta en este texto es cuando Jesús coloca las cartas sobre la mesa. Y va del versículo 31 al 35. En el versículo 31 y 32 vemos que es la familia de Jesús la que le busca, versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Así que ahora Marcos nos pone otra escena como ese sándwich. Le buscan. Y ya sabemos que a qué venían. Venían a llevárselo a la fuerza. Y sabíamos qué pensaban. Jesús está loco. Pero ¿qué dice en el versículo 33? Jesús habla de la verdadera familia, pone las cartas sobre la mesa. Dice el versículo 33. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, y eso es importante, noten lo que Marcos quiere meternos en la cabeza, hermanos, y voy terminando, regálenme 10 minutos. Vean lo que Marcos quiere meternos en la cabeza. Vean las escenas. Por un lado, la familia no estaba con Jesús, quería llevárselo a la fuerza y decía, estaba loco. En la otra escena, los líderes religiosos decían, este hombre está endemoniado. Pero ahora Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son aquellos que tienen comunión conmigo? ¿Quiénes son? Y dice el Marcos, y mirando los que estaban sentados alrededor de él, estaban ahí porque querían escucharlo. Estaban ahí porque posiblemente estaban creyendo en él. Contraparte los escribas que decían que estaban endemoniados, contraparte su familia que decía que estaba loco. Estos estaban escuchándolo a él. Esa es la contraparte. Y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, hermanos, Jesús es Dios. Eso lo hemos visto en el pasaje y en el contexto. Y por el poder de Dios, Él hacía milagros. Sería lógico que los judíos, como pueblo escogido por Dios, fueran tomados como personas que tienen una relación con Jesús.
Sería lo lógico la ecuación. Si Jesús es Dios, si Jesús es el Mesías, y el pueblo de Israel, pues se supone que es el pueblo de Dios, ellos deben de tener relación con Jesús, ¿cierto? Y aún más su familia. Ahora, lo que Jesús expresa deja a todos callados y con las cartas en la mesa. ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién son mis hermanos? En otras palabras, ni los judíos comunes y corrientes que no creen en mí son mi familia, ni los líderes religiosos son mi familia, ni tampoco los parientes de sangre son mi familia. Ellos no creen en mí. ¿Ven el contraste de Marcos? No es porque usted sea judío, no es porque usted sea religioso, y hermanos, y suena ilógico, pero es así. Si el pueblo de Israel esperaba al Mesías y el Mesías estaba ahí, si esperaban a Dios hecho carne y estaba ahí, era obvio que en alguna ocasión Jesús dijera, ustedes son los míos. Pero más bien dice, ¿sabe quiénes son mi familia? No son esos religiosos, no son los líderes de Jerusalén, la carga pesada, no son ellos. No son ni siquiera los parientes de sangre los que son míos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre y que estaban sentados alrededor de Él creyendo en Él. Eran contados como quienes tenían una relación con Él, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y sabe cuál era la voluntad del Padre? Para ir terminando, vaya conmigo a Juan capítulo 3, para que veamos la voluntad del Padre en cuanto a Jesús. Esos son la madre, los hermanos de Jesús. Mientras ustedes buscan Juan capítulo 3, ¿por qué es que Jesús dice que sus hermanos de sangre y aún su madre no tenían nada que ver con Él? Porque no le creían, le consideraban loco. Y es cosa extraña de María, porque María tuvo revelación del ángel. Y dice la Biblia que guardaba a todos en su corazón. Pero Marcos dice, no creían en Él, le consideraban loco. ¿Cuál es la voluntad del Padre para con Jesús? Juan capítulo 3, verso 14. Dice así: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea levantado, sea puesto en una cruz. ¿Para qué? Versículo 15. Para que todo aquel que cree en Él, cosa que sus hermanos no estaban haciendo, cosa que los líderes de Israel no estaban haciendo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. ¿Quién es mi familia? El que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a mí, a Jesús, dice Él, para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero otra vez, ¿qué nos presenta Marcos? Que aún su familia no creían en Él. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero deben de creer. La voluntad del Padre es que crean en Jesús para ser salvos. En ese sentido. Estos, ni su familia, ni los líderes religiosos estaban creyendo en Él. Por eso no eran contados como los suyos. Eso no tiene nada que ver conmigo, dice Jesús. ¿Saben quiénes son los que verdaderamente tienen relación conmigo? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, pregunto, dime algo. ¿Qué opinas de Jesús? No me conteste una pregunta a la conciencia. ¿Qué opinas de Jesús? Tal vez me digas, yo no creo en Él. O sea, tal vez la respuesta de alguien diga, yo no creo en Él. Para mí Jesús es un falso Mesías. Si hubiera aquí un judío, posiblemente piense así. Para mí es un falso Mesías. Bueno, si es así, si es el pensamiento de alguien el decir que no cree en Jesús, déjeme decirle que estás caminando hacia la condenación, porque en el mismo capítulo 3
Versículo 36 de Juan dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, como sus hermanos y como los fariseos, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En este momento, sus hermanos, su madre y los líderes religiosos estaban bajo la ira de Dios por no haber creído en Jesús. Y aún peor, los líderes de Israel habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Un pecado imperdonable, Hermanos, solo hay un medio de salvación, solamente hay un medio de perdón, Jesús. Él lo dijo en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay una forma de ser salvo. Dios ha dado suficiente evidencia de quién es Jesús para que puedas creer en Él y depositar tu alma en sus manos. Y a esta persona que todavía no crea en Jesús, yo le puedo decir, si no quieres aceptar las evidencias por la terquedad de tu corazón, debes de tener miedo de esa situación. Debes de tener miedo. Ahora, por el otro lado, si yo pregunto, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué piensas de Jesús? Si por el otro lado me dices que Jesús es Dios, ¿cuántos creen? Nada más levanten la mano. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Y si tú crees que Él es el Mesías prometido y que Él es el Salvador del mundo, yo creo que todos creemos eso, ¿verdad? Si tú respondes eso, yo pregunto, ¿y estás viviendo para Él entonces? Si tú crees que Jesús es Dios, que Él es el Mesías y que Él es el Salvador del mundo, ¿estás viviendo para Él? Si no es así, en realidad tú no crees nada de lo que dice tu boca. En realidad no lo cree. Es como Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Alguien puede decir aquí, sí, yo creo en Jesús, yo creo que Él es Dios, yo creo que Él es el Mesías, yo creo que en Él hay perdón de pecados, pero si tú no haces algo, si tú no vives para Él, en realidad no lo crees. En realidad no lo crees. Estás en la misma condición que los que rechazan abiertamente a Jesús. En la misma condición. Solamente que uno lo dice con la boca y otros lo dicen con su vida. Pero están en la misma condición. Quiero terminar con esta historia. La historia de un equilibrista. Había un equilibrista que caminaba por la cuerda floja y se fue a las cataratas del Niágara y puso su cuerda de un lado de Estados Unidos y su otro extremo en Canadá, y en el vacío las cataratas del Niágara. Y la atención del público era que este hombre iba a pasar por la cuerda floja. Pasó la primera vez de Estados Unidos a Canadá caminando por la cuerda floja. Y pasó, y todo el mundo aplaudiendo. Allá tomó un carretillo, ¿sabe qué es un carretillo, verdad? Un carretillo de los que se usan para construcción, con una sola llanta, ¿verdad? Tomó un carretillo y se devolvió de Canadá para Estados Unidos con el carretillo en la cuerda floja. Y pasó. Y todo el mundo estaba como loco. Y este hombre se le acerca a un hombre y le dice, ¿tú crees que yo puedo caminar por la cuerda floja? Pues claro que creo, te he visto. Bueno, móntate en el carretillo porque nos regresamos. Y adivinen qué, no se quiso montar. Es que una cosa es decir creo y otra cosa es actuar en lo que creo. Si este hombre verdaderamente hubiese creído, se monta en el carretillo, pero él no creyó, él no tenía confianza. Bueno, así hay muchas personas. Dicen creer en Jesús, pero no actúan, no hacen nada, se quedan tal como están. Viven de la misma manera, solamente que vienen a la iglesia. Pero viven igual. Sus matrimonios son iguales, son igual con los vecinos, en su trabajo es igual, con su vida de piedad es igual, no lee la Biblia, no la estudia, no ora, no nada. Un día de estos hice un ejercicio en un chat
que ciertamente lo usamos para enviar memes y cosas así de vez en cuando y reírnos un rato, sanamente. El hermano Wilmer está ahí. Y vi que mandaron algo gracioso. Y yo dije, voy a pastorear su corazón un ratito. Y puse una pregunta. Según lo que meditaste hoy en la palabra de Dios, ¿qué aprendiste? ¿Adivinen qué? Nadie respondió. Yo espero que se les haya olvidado responder. Espero que no sea que nadie en ese día había leído la Biblia ni la había estudiado y que por eso no había aprendido nada de Dios. A lo que me refiero es que muchas veces estamos para las bromas, estamos para el vacilón, pero se nos olvida realmente llevar una vida cristiana, de todos los días levantarnos a orar, de tener un tiempo de leer y meditar en la palabra para mí y que Dios me hable a mí. Y nos levantamos como los animales, nos bañamos, si es que nos bañamos, desayunamos y nos vamos al trabajo o a los quehaceres. No, es que es muy fácil decir creo, pero ponerlo en práctica es otra cosa. Así que Dios nos ayude a no ver a Jesús ni como sus hermanos, ni como su familia, ni como esos líderes. Que verdaderamente tengamos la evidencia de las Escrituras y tengamos aquí la obra del Espíritu Santo confirmándonos, Jesús es Dios. Jesús es el Señor. No es un loco, no es un endemoniado. Él es tan Señor que Él ató a Satanás. Y está desde hace 2000 años para acá rescatando almas que Satanás tenía en sus manos. Él es Señor. Y si Él es Señor, debe ser Señor. Y tú un esclavo. Que Dios nos ayude a creer y a actuar como verdaderamente creemos de quién es Jesús. Si tú no actúas como si Jesús fuera tu Señor, estás actuando como su familia. No crees en Él. Que Dios nos ayude a verdaderamente creer en Jesús. ¿Y saben qué, mis hermanos? No estamos solos en esta tarea. Humanamente ninguno de nosotros puede vivir para el Señor. Nadie. Pero contamos con la gracia del Señor. Contamos con el Espíritu Santo que nos capacita día a día para poder vivir para Dios. No sé si usted lo ha experimentado, pero yo lo puedo decir como testimonio para terminar de orar. Muchas veces en lo que yo me he visto tentado en algo y yo le he dicho, Señor, por favor, haz algo en mí porque yo voy a pecar. Ayúdame. Algo sucede. Y no puedo pecar en eso. Es que ese es nuestro Dios. Es un Dios real. Es una intimidad real que hay que tener con Jesús. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Padre también. Y en nosotros está el Espíritu Santo que día a día nos capacita para ir muriendo a nuestro viejo hombre, para ir muriendo a nuestro pecado y para ir obedeciendo cada vez más al Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero si usted quiere hacerlo en sus propias fuerzas, no va a poder. Por eso dice Santiago, someteos pues a Dios y Él huirá de vosotros. Sometámonos al Señor. Tengamos realmente un cristianismo de todos los días, orar en la mañana. Realmente, como si Él estuviera a la par de nosotros escuchándonos. Tomemos su palabra y leamos una porción y meditemos en esa porción. Que Dios nos hable a nuestro corazón. Y durante el día estemos meditando en eso que hemos leído. Pidámosle al Señor que nos guíe, que nos ponga a alguien enfrente para predicarle. Tengamos un cristianismo verdadero porque sabemos y entendemos que Jesús es y el único Señor, más bien, de nuestra vida. Es el Señor. No es un loco ni un endemoniado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias porque nos has guardado de caer en este tan terrible pecado. Nos has convencido de quién es Jesús. Tenemos en nuestro corazón realmente convencidos de que Jesús es Dios, de que es el Mesías, de que verdaderamente el poder del Espíritu Santo actuó en Él, que llevó todos nuestros pecados, toda la ira que tú le enviaste sobre Él, Señor. Nosotros sabemos que Jesús resucitó por el poder del Espíritu Santo, que tú le levantaste de los muertos, que Él tuvo poder para levantarse a sí mismo, como dice también la palabra, y hoy está sentado de una forma simbólica a la diestra de Dios. Él gobierna todo el universo. Tú nos has permitido entender esto, por lo cual sabemos que no hemos cometido el pecado imperdonable. Gracias porque nos has guardado de esto. Sin embargo, sabemos que hay muchas personas también con la misma actitud de su familia en aquel momento, que no creían en Él. Señor, los que tenemos hijos, sabemos que ellos todavía no son cristianos, todavía no creen en Jesús. Por favor, trabaja en ellos. Ten misericordia de ellos, Señor. Si tenemos familiares, sea un cónyuge o sean primos, primas, tíos, tías o nuestros padres que no creen aún en Jesús, por favor, Señor, ten misericordia de ellos y úsanos a nosotros para poder predicarles el Evangelio y que tu Espíritu Santo actúe en ellos convenciéndoles de quién es Jesús y que vale la pena dejar toda nuestra vida para seguirle a Él y solamente a Él. Señor, libra a nuestra familia de la idolatría que hay aquí en nuestro país. Condúceles hacia Cristo. Como bien lo dice tu palabra, Señor, eres tú el que trae, arrastra a las personas a Jesús. Oh Señor, te pedimos por ellos. Guárdales de que nuestros familiares que no te conocen caigan en este pecado imperdonable. Dales arrepentimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el martes. Si alguien